grabar. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de la actividad que trata sobre el Banco Central en su centenario, sobre el Banco Central en Chile, que se organiza con el Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho y en el marco del proyecto Fondesit de Iniciación que dirijo. En esta ocasión vamos a conversar sobre el análisis comparado del diseño institucional, enfocándonos en tres países de la región: Brasil, Colombia y Perú. Hemos revisado en las sesiones anteriores las diferentes funciones públicas que cumple este órgano, no solamente desde el punto de vista económico, sino en cuanto a la importancia que tiene para garantizar la estabilidad del Estado y de lo que se ha denominado también la infraestructura pública del sistema monetario y financiero. Sabemos que el modelo de su independencia del poder político es casi de un consenso transversal y parte también de lo que se considera un elemento esencial de la buena gobernanza económica, especialmente en su rol referente a mantener la estabilidad de precios. Este modelo que une un diseño particular, con un mandato especial, ha sido difundido como una receta universal para un buen gobierno económico. Ahora bien, es necesario recordar que esta autonomía no es equivalente a una ausencia de responsabilidad frente al ejercicio de las potestades públicas, ni menos también olvidar la necesaria coordinación que debe tener la política monetaria con la política fiscal y con las ramas políticas que constituyen el espacio de deliberación democrática. Por ello es que en esta oportunidad invitamos a tres reconocidos y reconocidas académicas que trabajan sobre esta institución en países de la región. Vamos a comenzar esta sesión con Pedro Moelem, quien es doctor y máster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, es el editor jefe de la revista Derecho de la Fundación Getúlio Vargas y profesor en la misma facultad de los cursos de Derecho Económico, Derecho y Análisis Económico del Derecho y Sociología del Derecho. Él, además, fue investigador postdoctoral del Centro de Análisis y Planificación de Brasil, el conocido CEPRAC. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y luego vamos a contar con la presentación de la doctora Constanza Blanco, quien es profesora titular e investigadora del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Ella es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Gracias, profesora Blanco, por estar acá, aceptar esta invitación. Gracias a usted. Y finalmente va a cerrar esta sesión y presentará el caso de Perú el doctor Stefan Gruber, quien es investigador postdoctoral en el Max Planck Institute for the Study of Societies, es economista y máster en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, doctor del Max Planck Research School on the Social and Political Constitution of the Economy y quien tiene especialmente dentro de sus líneas de investigación el estudio de la economía política de las bancas centrales. Les agradezco mucho a los tres haber aceptado la invitación a participar de esta actividad que permite en el fondo traer a la discusión pública chilena cómo se piensan, cómo es el diseño de los bancos centrales en los países de la región. Y así poder también compartir experiencias y, en el fondo, traer lo mejor que tenemos de la región para mejorar también la institucionalidad de nuestro propio Banco Central, que aunque en el fondo es una institución muy reconocida y de amplio prestigio, siempre podemos encontrar espacios para la mejora. Pedro, te voy a dar la palabra por 15 a 20 minutos y para pasar después a Constanza y terminar con Stefan. Gracias. Ok, gracias Paula por la invitación. Yo pido disculpas por no, por no hablar en español. I will have to speak in English. My English is not great, but my Spanish is terrible. So You speak I will, excellent English, Pedro. okay, Go ahead. thank you. I will share with you my presentation. Just a second.
Okay. Blah, blah, blah. Paula, maybe you can help me with this. I will. ¿No, no puedes, Pedro? Si quieres, I am not finding this. en comunicaciones, si nos pueden ayudar. Okay. ¿Ahora sí? Sí, está Ahora sí. perfecto. Yes. Just now you can see the cover. Okay, so thank you very much, Paula. It's a pleasure to be here and discuss this hugely important subject on central banking Latin America, which is mostly discussed by economists. And this kind of interdisciplinary conversation is very important for critical thought. And it's great to be here with Stefan and Constanza. And once again, I apologize for not speaking in Spanish. My presentation has two main goals, and the first is to offer a brief overview of the Brazilian Central Bank institutional development, so we can discuss possible comparative insights. And second, I wish to make two analytical arguments, claims on this institutional development. The first one is that financial governance in Brazil has historically been fragmented. Since the mid-20th century, the country's monetary and financial institutions have evolved through overlap mandates and competing jurisdictions. And especially the strong presence of public banks divided the management of credit and money across different institutions. And I will show you how this look like in the Brazilian case. And although the Brazilian Central Bank has emerged as the core financial institution in financial governance, this tension between the central bank and other public institutions marks the entire history of the Brazilian finance. And my second argument is that the central bank's authority was built largely outside the legislative arena. So Congress did not design the properly the de facto central bank power, and this power and the instruments and the competencies were constructed incrementally throughout the time within the executive branch. This is a very peculiar way of in the discussion of how law helps to build the central bank power, and also this characteristic distanced the Brazilian Central Bank from political and public debate. So I will start with this. Paula, please help me to control my time. If I am talking too much, you can just stop me. Okay. So the Central Bank of Brazil was created in 1964, just months after the military coup that inaugurated a 20 years authoritarian regime in Brazil, and it replaced the Superintendência da Moeda e do Crédito, the Superintendence of Money and Credit, SUMOC, which was a body within the Ministry of Finance and had handled monetary policy, exchange policy, and financial regulations since the 1945, after the Second World War. And from its inception, the Brazilian Central Bank encompassed all these functions
monetary policy, financial regulation, and exchange policy. And unlike this was not very similar. Many others Latin American central banks, which are not responsible for financial regulation, for example, and early discussions about the Brazilian central bank even envisioned fixed terms for the BCB, as we can call it, the Brazilian Central Bank president and the directors. But this expiration of independence did not last very long. This is a well-known anecdote, and in 1966, the dictatorship president Costa e Silva rejected the suggestion of creating an independent central bank in Brazil, which could be a guardian of the currency, and saying that, no, I am the guardian of the currency in Brazil. So this phrase captured this anecdote, captured the authoritarian belief of that monetary authority belonged to the executive power, but also the broader political meaning that money and currency credit is still carried at the time, and this was changed throughout the following decades. The central bank in Brazil in this beginning also maintained close ties to Banco do Brasil, which was and still is the country's largest public bank. Until 1986, Banco do Brasil operated through Conta Movimento, movement account, which was it was like a reserve account, which allowed Banco do Brasil to issue payments directly backed by the Brazilian Central Bank. So Banco do Brasil used newly printed money to fund public policy outside the formal budget. And this way of operating until 1986 is yesterday, blurred the line between fiscal, monetary policy, and made financial governance highly executive-driven throughout this period. And this movement, Conta Movimento, was abolished only in 1986 as part of a series of reforms on the fiscal and monetary side of Brazilian policies. So let me see if I'm changing the slides. Okay, now. The return to democracy in 1988 did not alter right away the central bank institutional design. The new constitution reinforced the split between fiscal and monetary policy. That was a process that began a little bit earlier, and forbid the central banks from lending directly to the treasury, but did not introduce specific rules about the central bank. So the Supreme Court later on, a few years later, the Constitution ruled that the 1964 Act remained valid under the democratic regime, meaning that the central bank retained the same formal legal framework established under the dictatorship in Brazil. And the Supreme Court also required a new complementary law. This is a specific kind of legislative act to define or to reform the regulation in financial system, in the Brazilian financial systems. Yet, the following decades, the 90s and 20s, transformed the institution, the Brazilian Central Bank, entirely, not to a new legislative act as the Supreme Court has required, but through infralegal reforms. So still the 80s in Brazil, as you probably know, this is a common
feature in Latin America were marked by a chronic inflation and unrest, a social unrest in the process of democratization in Brazil. And regarding the financial governance, this scenario limited the effectiveness of the central bank policies. And still, financial institutions adapted to this new scenario and were able to profit from short-term public debt securities indexed to inflation. So when the government in 1994 was able to stabilize the economy with the Rio Plan, and I will have to change my slide now, right? The banks required a new business model to operate in this new stable and also internationalized environment, because the Plano Real had a very orthodox shape in the sense. We can return to this later on. And this was a turning point for the Brazilian central bank and also to the banking system. So not only banks had to reinvent their business model, but the central bank had to develop new instruments to be able to regulate and to manage money and credit in this new scenario. So this institutional building was advanced through three main processes. The first one was crisis management. Several private banks collapsed in mid-90s, and the government created policies such as PROER and others, and also PROES, which was a policy to privatized public banks and rationalized federal public banks. And both were initiatives designed and implemented by the central bank itself throughout resolutions, decrees, and other executive-centered measures. And PROES, in particular, was crucial to centralized monetary and credit management, because it extinguished and privatized almost all state-level public banks in Brazil. So until then, the financial governance was split even in the federal level. Okay, so the second kind of policy that was the expansion of regulatory capacity, and this was building in information capacity of information processing. And in this point, international organization played a very important role in the process of institutional learning. Someone can be critical of this process. I'm being more descriptive here to say that central bank had the Brazilian central bank had to learn how to regulate this new market and how to produce information about these institutions was a thing, and it was built through new institutions and new technologies that were implemented, such as the Credit Risk Bureau, Central de Risco de Crédito. And it was in this moment that the Brazilian Central Bank became data-driven, had a data-driven oversight. So this helped both to improve systemic risk monitoring and also help banks to understand their clients and also to understand their own markets. And this is how the state built a new banking market. And then the third
kind of policy, and a very important one was the creation of a new monetary policy instrument. And after, in 1999, Brazil adopted inflation target regime by decree and not by law. And here we can see an example of this second argument. The decree that changed the monetary policy framework changed the monetary policy regime that was which had been created by law in the Rio Plan. So although such change would not have been legally possible according to the conventional hierarchy of norms, this was what ultimately prevailed in the Brazilian case. So this is a very peculiar way of and have important implications in the terms of legitimacy and the relationship between executive and legislative and so on. And I think this is an important feature of the Brazilian Central Bank. So, and under this new framework of monetary policy, as you know, 5 minutes. Yes? Okay. I will skip this, and I will also, okay, just a second. I will go to the next one. So I will talk a little faster here about the 2000s when the Brazilian Central Bank maintained the inflation targeting and a conservative stance on monetary policy, but at the same time use public banks again to pursue developmental goals. I think this is an important feature. This possibility of using public banks is an important feature of the Brazilian case, and the coexistence of these two institutional logics, the technocratic central bank, conservative, and a central bank adapted and aligned with international standard, at this playing at the same time that activists, public banks are doing industrial policy and so on. So this, in the 2000s, revived in some sense this fragmented financial governance that I mentioned, and this changed after the Dilma Rousseff's impeachment in 2016, as the operation of public banks shrank. And then the Brazilian Central Bank gained proeminence in the financial governance and started a new agenda of modernization of the Brazilian financial system with through BC+, BC hashtag. These are initiatives to promote digital technologies, infrastructures in the financial sector. And the Brazilian Central Bank enacted PIX, which is instant payment infrastructure, and become the center of this modernization agenda in Brazil. And my almost last, this is, I'm almost there. I would like to highlight that COVID and Bolsonaro's government marked a different path in the central bank development, because in this period, we had some legal rather than infra-legal reforms, and two important legislative acts stand out here. After following the COVID pandemic, Congress temporarily authorized the central bank to operate in secondary markets for public and private securities, and also expanded its crisis management powers during periods of calamity. I think this is an important, and this was made through a constitutional amendment.
this is very different from this path of infra-legal measures, building new instruments and powers and so on. And a second legislative act was the Act 179, that was an act that formally granted independence to the Brazilian Central Bank. So this act established fixed terms for the president and directors, independent from the presidential mandate. And although this formalized an autonomy that was long exercised, at least since the inflation target regime, this reopened, at least potentially reopened the debate about the limits of central bank's power, and particularly in this time that it has gained more power and competences within the digitalization process in Brazil. And my last slide, Paula. I'm sorry if I'm talking too much, but I would like just to highlight that this development of the Brazilian Central Bank illustrate a distinctive path of steady building in the financial domain that maybe is characteristic of Latin American or emerging countries, developing countries, underdeveloped countries. I don't know how do you want to say this, but first, its orange revealed that a persistent fragmentation in financial governance, with overlapping public institutions, competing jurisdictions, and the blurred boundaries among fiscal, monetary, and credit policies. I think this is important, and also this path of constructing independence within the executive branch, using crisis periods as an opportunity to do this, and with a continuous interactions with the private finance. This is another point. And I think a critical interdisciplinary analysis of central banking in Latin America should remain attentive to these local particularities, and not use the same categories, just analyze central bank as the core of financial governance. Maybe it is not in some cases. Maybe it is splitting the power with the other institutions, and also the traditional discussion of executive legislative relation maybe have a different shaping in Latin America. I will stop here. I thank you so much again, Paula, and I hope we can discuss later on. And once again, I apologize for not speaking Spanish. Thank you. Muchas gracias, Pedro. Es muy interesante el caso de Brasil y contrastarlo ahora entonces con lo que nos presentará la profesora Constanza Blanco en el caso de Colombia. Constanza, puedes... Sí, buenos días. Sí, días. bueno, agradezco de nuevo entonces la invitación. Quisiera compartirles mi presentación. ¿La están viendo? Sí, sí, ahora Ah, se ve, sí. ok. Bueno, entonces, atendiendo la invitación de la profesora Paula, esta presentación la ha denominado La confianza como base del desarrollo. ¿Por qué razón? Porque básicamente la institución Banco Central en Colombia ha girado alrededor de cómo construir esta confianza para la estabilidad de la economía que permite el desarrollo. Y entonces, en este caso, quisiera hacer una comparación entre dos momentos. La creación del Banco Central, que se estima, convencionalmente se dice que fue por la ley 25 de 1923, aun cuando tiene dos antecedentes
Bueno, tres antecedentes. Hay una banca central que se creó en Colombia en 1880, que fracasó a los pocos años, porque digamos que no fue durante todo el tiempo lo que se ha buscado. Inicialmente fue estabilidad en la emisión de la moneda y la garantía de la convertibilidad con el objeto de organizar un caótico y anárquico sistema monetario que se tuvo en Colombia en ese momento. Y en 1905, otro intento que se hizo también de un banco de emisión, que también fracasó a los pocos años. Y en el año 22, pues tenemos dos leyes que le dan al gobierno la competencia para promover y organizar una banca central de emisión. O sea, básicamente el objetivo entonces era cómo generar estabilidad en el valor de la moneda, en la convertibilidad y valor de la moneda para con ese objeto tener la base para la estabilidad económica que permitiera el desarrollo. Y el segundo momento que quiero resaltar es la reforma constitucional de 1991 en la que se establece la independencia de la banca central en Colombia. Entonces, básicamente son tres puntos en esa comparación. Una visión desde la relación Estado-mercado para mirar cómo era la situación de contexto económico, que es la que da como origen a esas modificaciones que se hicieron para la creación y la organización de esta banca de emisión al inicio y que hoy en día, pues, digamos que asume todas las funciones de una banca central, el seguimiento de las tendencias internacionales, que es más una visión política porque no, obviamente no nos inventamos nada. Aquí, pues simplemente o, digamos, lo que estábamos haciendo era buscando cómo atender a lo que se discutía internacionalmente, tanto en la academia como en los foros que se realizaban alrededor de la organización de las finanzas en los países. Y el tercer elemento es más jurídico, porque digamos que la respuesta tenía que darse, como tradicionalmente ha sido en Colombia, por la expedición por parte del Congreso de leyes que, pues, digamos que generaran como el piso legal para poder desarrollar entonces los procesos. Entonces, el primer momento. Básicamente lo que se encontraba en ese momento era una situación caótica, como lo decía, en relación con la emisión de la moneda. Teníamos cerca de 100 bancos, se habían creado a finales del siglo XIX, más o menos desde la década de los años 70 del siglo XIX, como alrededor de unos 94 bancos en Colombia, todos con funciones distintas. La mayoría de ellos hacían emisión de moneda, hacían giro, depósito, manejaban recursos del público, como lo conocemos hoy en día, y pues digamos que básicamente el gobierno igualmente también emitía bonos y cédulas, especialmente al final del siglo, en un siglo que trascendió una guerra que trascendió al siglo XX, que fue la Guerra de los Mil Días, que requería muchos recursos de emisión para atender pues, las necesidades de la guerra y que generó obviamente toda esta inestabilidad, una gran inflación, de las más altas y por las mediciones realmente se consideró una hiperinflación y adicionalmente los resultados o digamos los efectos después de la Primera Guerra Mundial también fueron efectos inflacionarios con dificultades entonces en la generación de proyectos de inversión y en la generación digamos, había también un caos lo que hoy en día entenderíamos como política fiscal, que era la realización del gasto sobre todo para la construcción de infraestructura a principios de siglo, en los años 20, que se requerían grandes recursos para la construcción de infraestructura hacia el desarrollo y con una situación complicada por no ser sujetos de crédito en los mercados internacionales por esa situación económica complicada que teníamos, esa situación de anarquía. Falta de autoridad, falta de control y falta de regulación en lo que tenía que ver con la moneda, en lo que tenía que ver con el crédito y desorganización del sistema bancario. Eso hizo entonces que la respuesta pues tenía que darse por el Congreso. Como dije, hubo dos intentos en el año 22 o un intento en dos leyes en el que se le daban competencias al gobierno para organizar la banca central, pero básicamente lo que se tenía era lo que se generó entonces fue la necesidad de convocar a una misión internacional
que fue la misión Kemmerer, que estuvo por todo el mundo, pues por medio mundo. En América Latina estuvo entre 1919 y 1935. De hecho, en Colombia estuvo 2 veces. Esta misión fue comandada por un profesor de la Universidad de Princeton, Edwin Kemmerer, muy ortodoxo en temas económicos. No se le conoce en la historia de las doctrinas económicas pues no sobresalió, básicamente porque la posición de él era muy ortodoxa en relación con la aplicación del modelo clásico de la economía, y además era un gran, creía en el patrón oro y era un gran defensor entonces del patrón oro. Esta fue la misión, esta la convocaron en marzo, por lo menos la prensa de la época dice que fue en marzo de 1923, y un mes después ya estaba entregando informe. El profesor Kemmerer resaltó la gran colaboración del gobierno colombiano y el gran acceso a información que tuvo. Entonces fue muy rápido el proceso. Los objetivos que tenía la misión, que fue, como lo decía, en América Latina, en el resto del mundo, estuvo en China, en Filipinas, en Turquía, en Polonia, que yo recuerde en este momento. Y digamos que siguió entonces como las recomendaciones de 2 foros internacionales de 1920, que fueron el Segundo Congreso Panamericano de Washington y la Conferencia Financiera Internacional de Bruselas, en relación con crear instituciones en los países que racionalizaran y regularan el manejo de las finanzas. Básicamente, digamos, la organización de los sistemas monetarios. Y está la Conferencia Económica Internacional de Génova de 1922, que preconizaba por el retorno al patrón oro después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el objetivo de la misión fue estudiar la economía con el fin de remodelar, es el término que se utiliza en los documentos, los sistemas fiscal y monetario, ambos. No solamente la organización del sistema monetario, sino también organizar el sistema fiscal, el presupuesto público, la forma de ejecución y de control del presupuesto público. De hecho, a la misión se le atribuye también la creación de la Contraloría General de la República, y las primeras normas que salieron de organización del presupuesto público en Colombia, pues fueron el resultado de la misión. Y en tercer lugar, la organización del sistema bancario por la Ley 45 de 1923 en un sistema especializado que se llamó después, se llamó varios años después, de banca especializada. Colombia se anticipó a eso, que hoy en día todavía se mantiene. Entonces, esto fue como, digamos, dar respuesta a esta anarquía, especialmente en el tema de la organización de la moneda. Y un punto que es bien importante acá es que quedó en segundo plano el tema relativo al control de la moneda y del crédito. El objetivo fundamental era la emisión de la moneda, la convertibilidad y cómo garantizar entonces un sistema monetario organizado. Y este banco debía entrar en funcionamiento, el gobierno había decidido que fuera al año siguiente, en enero de 1924. Sin embargo, hubo una coyuntura, y fue que el principal banco privado que tenía emisión de moneda, que emitía dinero, instrumentos monetarios, que era el Banco López, entró en cesación de pagos. Entonces la misión lo que hizo fue recomendar que de una vez, ¿cierto?, se solucionara ese problema, y el banco entonces se creó de una forma mixta, compartiendo 50% capital, tanto lo público, el gobierno nacional, como lo privado. Ahí estaban los bancos privados nacionales, los bancos extranjeros, y se dejó una parte para que fuera acciones compradas por particulares. Al final quedó como un 7%, si mal no recuerdo, la proporción de particulares que tenía acciones en el Banco Central. Y el banco entonces compró el Banco Pedro A. López, el Banco López. Entonces, lo que hizo el gobierno fue una cosa como, incluso en los informes oficiales se dice como de apagar incendios, que fue declarar 3 días cívicos, había un día festivo, en esos 3 días tenían que adecuarse a lo que dijo la ley, tenían que hacer cerrar las negociaciones de compra del banco, firmar las escrituras, poner todo en funcionamiento. Y lo que se hizo entonces, al poner en marcha, fue irse a la sede del Banco López. Esta es una fotografía tomada el fin de semana pasado, que hoy en día es sede del Ministerio de Agricultura. Las funciones que se asignaron al banco en ese momento entonces tenían que ver con el tema que estoy mencionando: es establecer la unidad del numerario nacional, que es básicamente unificar
la moneda. En ese sentido, debía el banco adquirir, por ejemplo, todos los bonos y cédulas que el gobierno nacional tenía emitidos como instrumentos monetarios, reunir una gran cantidad de instrumentos que se usaban como dinero en esa época, sanear el nuevo circulante, ¿cierto? Tiene que ver con esto mismo, fomentar la estabilidad del cambio internacional. Las operaciones se hacían obviamente en dólares de los Estados Unidos, de comercio internacional, y apoyar y facilitar el enlace con los bancos, que es como una forma también digamos, de decir que el banco le otorgaba crédito a los bancos comerciales. El crédito se manejaba Banco de la República, bancos comerciales, y entonces había todo un proceso de orientación del crédito a la economía a través de los bancos, que ya estaban organizados, como lo dije, los diferentes tipos de bancos por la Ley 45 de 1923. Y la principal función que se estableció fue mantener la estabilidad económica, para lo cual se requería entonces preservar el valor de la moneda, que con eso entonces se anticipa a lo que siguió. Como resultado que se tuvo, entonces, digamos que ya es como el resultado de la regulación, es como esa visión de la racionalidad material de la regulación, porque es básicamente un problema, una regulación y la medición del objetivo o la verificación del objetivo que se haya logrado para verificar si efectivamente la regulación funcionó. Entonces ahí tenemos la creación del Banco de Emisión, Giro, Depósito y Descuento con el privilegio exclusivo, ahí se dejó el privilegio exclusivo de la emisión de moneda convertible a oro, la función de aumentar o disminuir la tasa de redescuento, encargado de amortizar los antiguos bonos y cédulas del gobierno nacional, que eran instrumentos monetarios en ese momento, y se le asignó ser además prestamista del gobierno y agente fiscal del gobierno, y prestamista de los bancos. Entonces tenemos con eso el cumplimiento de objetivos. El banco tuvo varias reformas. La principal, bueno, digamos, cuando se llamó por segunda vez a la misión Kemmerer, que fue cuando se eliminó el patrón oro, que fue pues una cuestión también que venía internacional. Después de eso tenemos una reforma en el año 51 en el que se le asigna al banco por una recomendación que hizo otra misión, en la que se pidió que personas o técnicos de la Reserva Federal de Estados Unidos vinieran a verificar cómo estaba funcionando la situación en Colombia, que recomendaron entonces que al banco se le diera la potestad de controlar la circulación de moneda y el crédito. Entonces se le dieron en el año 51 algunas atribuciones al banco, a la Junta del Banco de la República, que en ese momento todavía seguía siendo una entidad mixta, ¿cierto? En donde había participación del gobierno y de los bancos y de los particulares. Y la otra reforma importante es en el año 63, y es importante porque en el año 63 se creó la Junta Monetaria, sacando las funciones de control de la moneda y del crédito del banco. El banco quedó solo como ejecutor y pasándolas al gobierno. La Junta Monetaria estaba constituida solamente por funcionarios del gobierno, de manera que era el gobierno nacional el que establecía el control de la moneda, o sea, lo que entenderíamos hoy en día por política monetaria, y el control del crédito, es decir, la política crediticia, que básicamente lo que hacía era la orientación del crédito a los sectores económicos que se quería promover, y pues obviamente los préstamos que el banco le hacía al gobierno, ¿cierto? Por situaciones de déficit fiscal que pues era necesario solucionar. Entonces, en ese contexto, lo que se dio a continuación fue una situación de inflación, pues terminó siendo persistente. Básicamente porque no era compatible el control de la moneda, ¿cierto?, frente a las necesidades de orientación del crédito y las necesidades de crédito del gobierno nacional. Había ahí una situación, pues, digamos, complicada, y pues, digamos que terminaba ganando, ¿sí? Comillas, pues, las necesidades de crédito del gobierno o las necesidades de crédito del sector privado, y pues, en ese momento se estaba ya discutiendo en la academia sobre todo, digamos, la verificación de que la cantidad de dinero en circulación influye en la inflación. Es el principal determinante de la inflación, la teoría cuantitativa del dinero.
Eso no tenía en ese momento cabida, obviamente, porque las decisiones se tomaban más desde lo político, es decir, el gobierno era quien definía las cuestiones relativas con el control de la moneda y el crédito. Y había una situación adicional y es que en Colombia había control de cambios. Y el control de cambios, el crawling peg, lo que decía era que básicamente se hacía una devaluación diaria del dólar de los Estados Unidos. Entonces había unas situaciones cambiarias ahí que no, obviamente, estaban dificultando, pues, digamos, llegar a controlar la inflación o divisas que llegaban en cantidades importantes cuando había auge de la economía y que no se esterilizaban por completo, pues porque no era pues el objetivo principal. Y la mayor parte de las operaciones de crédito se hacían entonces directamente en el Banco de la República y no eran decisiones del mercado. Eso hizo entonces que la inflación creciera en una forma importante y básicamente entonces lo que los constituyentes de 1991 consideraron dentro de la Constitución Económica era entonces regresar al Banco de la República el control de la moneda y el crédito, ¿cierto? Eliminar la Junta Monetaria y darle al Banco de la República la condición de independencia. Esa autonomía técnica, administrativa, presupuestal, etcétera, de manera que el banco pudiera tomar decisiones autónomamente para efectos de otra cuestión que establece la Constitución en el artículo 373, que es la preservación del poder adquisitivo de la moneda como la función importante del Banco de la República. Y esto, pues, derivó en la reforma de la ley estatutaria del banco, que es la que rige actualmente. Ahí sucede algo que ya nos decía el profesor Pedro, y es que básicamente se presenta como ese conflicto, porque básicamente la Constitución dice la función más importante del Banco de la República o la función del Banco de la República constitucional es preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero debe hacerlo dentro de la política económica general, ¿cierto? Y hay un artículo constitucional, además, adicional para este tema, y es el que establece que debe haber cooperación entre las autoridades. Entonces, sobre esa base, pues obviamente ha habido desde el año 91, incluso desde la misma firma de la Constitución, esa discusión, esa tensión que existe entre preservación de la capacidad adquisitiva, es decir, control de la inflación y las demás variables macroeconómicas que son motivo de política, como son el empleo, el crecimiento, etcétera, y la influencia que puede tener entonces una decisión del banco respecto de las variables, por ejemplo, del empleo. Pues obviamente la inversión y pues digamos todo lo que deviene de ahí en adelante y lo que implica, como está, pues digamos, como ha venido sucediendo también tradicionalmente, el efecto que puede tener el desbalance fiscal respecto de las decisiones monetarias. Entonces, digamos que siempre ha habido esa tensión. Eso ha generado entonces debates importantes, jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿cierto? En donde básicamente lo que se estableció al final o lo que tenemos hoy en día es que la autonomía del Banco de la República no es per se, ¿cierto? Sino que no es absoluta, sino que la autonomía está limitada. Y como, digamos, como para concretar el tema, es básicamente lo que se plantea hoy en día, es cómo hacer un balance entre la obligación constitucional del banco y la colaboración con las otras autoridades y en eso esa tensión pues ha estado presente durante todos estos años. Una cosa importante de la Constitución es que restringe la financiación del Estado, que solamente se podrá establecer o, digamos, ante la presión que ha sucedido en varias épocas a que los gobiernos le pidan al banco entonces emisión de moneda para solucionar sus problemas fiscales o para contribuir a la posibilidad del gasto público cuando hay déficit fiscal. Entonces, digamos que básicamente solo se puede hacer si la Junta Directiva unánimemente aprueba esta solicitud. Eso nunca se ha concretado, es decir, nunca ha pasado una situación como esa.
Pero la otra forma en que se puede financiar el Estado es a través de las operaciones de mercado abierto. Es decir, el Estado fiscalmente, cuando tiene déficit, lo que hace es endeudarse. Hace emisión de deuda tanto al interno del país, deuda pública interna, como en el exterior, la emisión de los bonos soberanos en el mercado internacional. El Banco de la República de alguna manera también puede suministrar liquidez al gobierno cuando hace la compra de títulos de la tesorería, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ese es un tema que pues básicamente también entra dentro del financiamiento, o sea, no es que se haya cerrado del todo el financiamiento del gobierno por parte del banco, sino que eventualmente queda ese canal para realizar entonces ese soporte. Se eliminó la función de asignación del crédito al sector privado, eso fue desde la Constitución. Casi todo el tema crediticio, de política crediticio, salió del banco, ¿cierto? Y solo quedó el que correspondía al financiamiento de vivienda. Sin embargo, a raíz de una crisis que hubo a finales de los años 90, que fue la crisis del sistema UPAC, el tema de la política crediticia también terminó saliendo del banco, pues digamos que ya básicamente el banco no tiene entonces el ejercicio de esta función. Ahora, bueno, las funciones asignadas, pues las regular la moneda, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y servir como agente fiscal del gobierno, todas ellas, como lo decía, en coordinación con pues, las demás autoridades en el gobierno. Profesora, También hay una, señora. 2 minutos, ¿ya? También hay una tendencia internacional que es básicamente el seguimiento del consenso de Washington. Y quisiera ya para cerrar, porque este es básicamente el resultado desde el punto de vista del mantenimiento del poder adquisitivo del dinero. Este es el comportamiento de la inflación entre 1961 y 2024. Si ustedes ven en la línea central, ¿cierto? Ahí hay, cuando tuvimos la inflación esta persistente que yo les decía, y si ustedes ven la tendencia en adelante, hasta 2014 fue completamente descendente. Después tenemos unos picos, la crisis de 2014 y la pandemia, y hoy en día, pues por efectos de la situación internacional. Ese es, digamos, el principal logro que tiene el Banco de la República. Luego sí se cumple el objetivo de la regulación. Y me queda simplemente para terminar, un minuto para terminar los retos actuales. Esa tensión entre la política monetaria y cambiaria, en lo que influye en la monetaria, y el cumplimiento de los demás objetivos pues, de las autoridades económicas. El problema de no alcanzar la inflación objetivo, que es una cosa que se discute hoy actualmente, y la discusión de si se debe mantener el control de la inflación por principio o se deben también privilegiar los objetivos de crecimiento de la economía. La influencia de las decisiones de los bancos centrales por el comportamiento de los mercados, ¿cierto? Que esto pues tiene influencia internacional. Y por último está el tema de la 4RI y es pues los nuevos retos que surgen con la emisión por los bancos centrales de monedas digitales. Y con eso termino. Qué pena por el exceso de tiempo. Perfecto, no, está perfecto, Constanza, muy interesante, muchas gracias. Ahora Gracias. entonces vamos a darle la palabra a Stefan para que presente el caso de Perú y luego vamos a tener unos 15 minutos para poder tener algunas conversaciones finales. Gracias, Stefan. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar en esta mesa con los colegas presentes. Bueno, mis slides están en inglés, pero voy a presentar en español. ¿Se me escucha bien? ¿Todo está en Sí, orden? perfecto. Perfecto, muy bien. Ya, bueno, primero aclarar que no soy abogado, mi conocimiento legal está estoy tratando de aprender cada vez más porque creo que es algo muy interesante esta entrada legal, los temas económicos. Mi, digamos, expertise estaría más del lado desde pensar la economía política de la banca central, más en el sentido de la influencia de elementos políticos en cómo se manejan los bancos centrales y la política monetaria, es decir, entender la tecnocracia desde un punto de vista bien político.
pero voy a tratar en esta presentación de hablar sobre todo del diseño institucional y preguntas sobre legitimidad y poder, y tratar de vincular el tema institucional legal con el tema de poder en esta entrada al caso del Banco Central peruano, que es en el nombre de Banco Central de Reserva del Perú, Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, entonces... Sí, lo que quiero hacer es esto y lo he dividido como en tres momentos. De alguna manera estoy haciendo algo similar a lo que todos han hecho, de una manera invertida. Es decir, voy a empezar con el presente y voy a ir un poco al pasado y regresar. Y finalmente, en el punto 3, voy a tratar de conversar sobre unos temas que me parecen interesantes sobre el poder que tiene el Banco Central peruano y la relación de eso con el resto de digamos, las otras fuerzas del Estado o en general la democracia peruana. Ok, entonces pasamos a la pregunta un poco que Paula me hizo, que es ¿cuál es el diseño institucional del Banco peruano, Banco Central peruano? Y eso está básicamente determinado por la Constitución. Es decir, el Banco Central peruano eh, se sostiene en un articulado de la Constitución Política del Perú de 1993, que señala que el Estado tiene este monopolio sobre la emisión de dinero y la política monetaria, pero lo va a desempeñar el Banco Central en plena autonomía dentro de su ley orgánica. Es el fraseo. Y hay una serie de artículos que se relacionan a eso. Y entonces, de saque, digamos, como se diría, de inicio, el Banco Central peruano de jure es como autónomo por la Constitución del 93, que es usualmente vista como la Constitución neoliberal del Perú después de la crisis de los 90 y de lo que conversaba la profesora Blanco sobre el consenso de Washington, toda esa historia. Pero la idea de la autonomía de la Constitución, perdón, del Banco Central peruano ya está en el artículo del 79, que es la Constitución previa, que sería más bien la Constitución en el imaginario, digamos, legal más básico. En el Perú sería la constitución como socialista, que era de la época de los 70s, cosa que no es realmente cierto. Y ahí se puede ver claramente también una idea de autonomía, ¿no? Sin embargo, hay diferencias importantes que quizás tienen que ver con estos problemas que tanto Pedro como la profesora Blanco presentaron, contradicciones entre los mandatos que la Constitución del 93 peruana quiso desaparecer del todo. Entonces, es claro en la Constitución del 93 peruana que el Banco Central tiene un solo mandato, que es un mandato de estabilidad de la moneda, que estaba ya en la Constitución del 80, del 79, pero estaba con una coma, no un párrafo solo, es decir, se le da como cierta centralidad. Lo que sí se hace es se retira todo artículo que mencionaba algo así como el desarrollo, apoyar la descentralización del crédito, eso sale, que estaba en el 79, y se hacen prohibiciones directas en artículos tanto en el capítulo de moneda y billete, donde está todo el diseño legal del Banco Central, como en el capítulo económico, ¿no? O sea, se prohíbe la financiación al erario público, pero también se prohíbe indirectamente los controles de cambios porque se hace un derecho de la tenencia de moneda extranjera y toda forma de discriminación contra la inversión extranjera en el 93. Entonces eso genera algo. Y algo interesante ya en términos también legales es que la ley orgánica como frase aparece en la Constitución. Y eso es interesante porque la ley orgánica, que es el el, 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 la constitución legal del propio Banco Central, eh, fue discutida desde el 79 porque la proponía de alguna manera la discusión constitucional del 79, pero nunca se creó hasta después del cambio de gobierno en los 90, que también es un cambio, digamos, de régimen político, y nunca se aprueba hasta después del golpe de Estado o autogolpe de Estado que hace Fujimori en el 92. La ley orgánica es un decreto ley, digamos, del poder dictatorial a finales del 1992, antes de la Constitución. Y se puede ver claramente cómo la ley orgánica del Banco Central determina el articulado de la Constitución del 93. ¿Ya? Bueno, y si se leen los diarios de debates de la constituyente del 93, se puede ver claramente cómo ahí está
Y acá, como decía también Pedro, para Brasil, ahí el Banco Central tiene la voz cantante. Ellos están diciendo a los constituyentes que tienen que poner esto, que la ley orgánica han hecho esto, y entonces la ley orgánica va a determinar en verdad artículos de la Constitución, y la ley orgánica dice muchas cosas. Centralmente le da autonomía presupuestaria también al Banco Central, que era una larga lucha, digamos, del Banco Central en las décadas pasadas, y prohíbe más actividades, unas que no están en la Constitución, pero que son muy sólidas. Se prohíbe tipos de cambio múltiples, se prohíbe también uso de tasas, ya sea de tasas de interés discriminatorias también, es decir, por ejemplo, lo que era tasas de interés distintas para la banca de fomento, para la agricultura, eso también, que era una práctica, voy a mencionar un poco después, también está prohibido a nivel de la ley orgánica. La ley orgánica, como ven, en este encaranaje que tiene con la Constitución, tiene mucho poder. No es lo que se pueda cambiar tan fácil. Mi sensación está engarzada con candados mayores, ¿no? Eh, cómo se nombra a los directores, el Director Board, no se mencionó mucho, voy a ser bien rápido en esto. Son 7 directores. Entre el Parlamento y el Ejecutivo son elegidos. El presidente de la República elige al presidente del Banco Central, pero finalmente tiene que ser votado por 2/3 del Parlamento. Esto va a cambiar ahora porque ahora vamos a tener al parecer Senado y diputados de nuevo, pero imagino que será el Senado ahora quizás el que haga los 2/3, no queda muy claro qué va a pasar. Y tienen que tener solvencia moral, saber de economía y finanzas. Es una declaración bastante laxa en realidad. Ha habido miembros del directorio que podría uno decir que no saben de economía y finanzas. Y claro, son muy difíciles de ser removidos, ¿no? Lo curioso es que están correlacionados con los procesos presidenciales, es decir, no son estos típicos staggered, ¿no? Sino está en relación con el... Entonces es posible que haya un gran cambio político que se pueda cambiar fuertemente la composición del directorio. Ok, luego voy a dejar de lado, pero podemos quizás si les interesa en términos de en la Q&A hablar sobre cómo se reclutan a los técnicos del Banco Central, que creo que es un elemento clave también, el staff técnico. Entonces, el Banco Central peruano en términos institucionales, legales, es un banco central autónomo, independiente, que está además muy orgulloso de su autonomía. Suelen sacar libros mostrando cómo están en los rankings arriba, en los índices que pueden tener de independencia legal. Es una independencia bastante completa, tienen autonomía económica, política, y sobre todo también presupuestaria, y de determinar la política monetaria del país e interpretar también los mandatos constitucionales como consideren más adecuado. Hay un tema que sale siempre en debe el Banco Central peruano, pero no es realmente un debate, pero podría serlo, y sobre todo como investigador uno le fastidia un poco, es que hay poca transparencia con respecto a la publicación de actas de las reuniones y con la publicación de los votos, que los demás países, digamos, que están con inflation targeting, no tienen alguna variante, ¿no? En que se ven las actas después de 5 años, o puedes ver los votos, o tienes algo. Pero de alguna manera hay este secretismo y lo defienden celosamente, ¿no? Y es interesante cómo esto se ha dado, a pesar de que hay toda esta retórica de que somos los primeros de la clase en términos de seguir las recomendaciones internacionales. Ok, ¿qué hace realmente el Banco Central? Pues lo que hace en términos de política monetaria, tasas de interés de sus reservas, tasas de encaje, estas reserve ratios. Ahí sí, el tasas de encaje es interesante. Ahí sí, el Banco Central peruano tiene flexibilidad y ha usado mucho esta flexibilidad de poner distintas tasas de encaje dependiendo de la moneda, como una especie de macroprudential regulation desde los finales de los 90. Eso podemos hablar también si les interesa. Compran y venden activos. Como decía la profesora Blanco, el Banco Central peruano sí puede comprar deuda en el mercado secundario, pero está limitado bastante el porcentaje de deuda que puede comprar en ese mercado secundario, ¿no? Creo que es un 5% del circulante, y hay otro tipo de taxonomías respecto a las restricciones de colateral y la calidad del activo. Bueno, en el caso no es el caso del Estado.
maneja las reservas internacionales muy importantemente y tiene también autoridad estadística. Eso también está en la Constitución o está en la ley orgánica, en que ya casi todas las estadísticas macroeconómicas se les encarga al Banco Central. Eso no era antes. Ok, voy a saltar para poder decir algo de historia también. Pero bueno, tenemos un metas de inflación, un esquema de metas de inflación desde el 2002. 1,3% es el wiggle room actual. Es interesante el contexto de la adopción del inflation targeting, porque fue un momento más bien de deflación, en donde el Banco Central quería tratar de tirar hacia arriba la inflación en finales de los 90 y no sabía cómo hacerlo sin perder credibilidad de que era sumamente conservador y que quería hundir la inflación. Entonces el inflation targeting sirvió como esta oportunidad de decir, no, estamos haciéndolo de manera responsable y creíble, pero queremos que si está muy bajo, pues queremos subirla, ¿no? Y entonces es interesante, que es lo distinto a Argentina cuando quiso hacer inflation targeting en 2016, que es lo contrario, alta inflación, se le hundió el progreso. Bueno, pero también el Banco Central hace un montón de intervención cambiaria, ¿ya? Y esto es importante. Tienen altas reservas acumuladas y utilizan, y hay muchos trabajos en economía interesantes que muestran cómo más desde el inflation targeting hay bastante intervención. Y pues este es el país que más interviene en términos relativos en el mercado cambiario, a pesar de que no hay ningún mandato, obviamente, de tipo de cambio. Y esto es lo que se llama la estrategia de la flotación sucia o el tipo de cambio administrado, pero sin un mandato. Y ahí se juega mucho la idea de incertidumbre estratégica. Y la falta de transparencia ahí quizás ayuda a mantener en oscuras cifras de especuladores. Quizás podemos hablar de eso después también. Luego voy a saltar esto y decir algo sobre eh, tres cuestiones históricas, quizás. La primera es que quizás históricamente el Banco Central peruano ha sido de los más independientes, si queremos a estos índices que existen en la literatura. Lo que es interesante, sobre todo porque hay cierta lectura que dice que la independencia recién aparece en los 90, pero tenemos grados de independencia legal, sobre todo de jure, ¿verdad? Y en todo caso, en relación comparativa, el caso peruano ha tenido simplemente más elevadas. Luego, cómo ha ido cambiando esto, composición de miembros es interesante, porque así como el caso colombiano, Perú es un banco Kemmerer, en el sentido de que la misión Kemmerer también hizo una importante reforma en el año 31, y esa reforma fue sobre todo para limitar la influencia no del Estado, sino de los bancos privados. La idea de independencia kemeriana en el 31 era limitar a los bancos nacionales y extranjeros, que eran los que dominaban el Board of Directors. Acá se reduce y se lo combina con las fuerzas vivas, que era esta especie de la industria, la agricultura, ¿no? Las cámaras de comercio. Y recién en el 62 hay otra reforma que un poco certifica esta idea kemeriana de independencia y de pluralidad sin dominio del gobierno. Pero ya es el 68, en la época del desarrollismo, pues progresivamente el gobierno se va a encargar, se va a nacionalizar el Banco Central. Recién en el 68-69 se nacionaliza el Banco Central, ya no es un capital privado como lo era hasta ese momento, era un banco privado público. Ok, y bueno, ya esta especie de variaciones de las que ya he hablado sobre el Director Board. Luego, esto lo voy a pasar rápido, pero lo interesante aquí es cómo van cambiando los mandatos, ¿no? Y se puede ver cómo hay un mandato tácito de estabilidad del 30 al 60. Hay siempre estas situaciones de la coyuntura, ¿no? La guerra con Colombia en los 30 forzó la mano a los banqueros centrales a emitir más dinero, ¿no? Era como algo que no podían decir que no. Y así ha habido como esta restricción del 32 se fue suavizando al avance de las décadas, pero en términos estrictos, digamos que había cierta independencia y estabilidad. Esto cambia en el 68, pero demora bastante, digamos, en cambiar. Recién en los 70s hay una junta monetaria en el Ejecutivo que tiene el control y es el momento, digamos, de dominancia fiscal más clara y una demanda de democratizar el crédito y empiezan a haber estos mandatos múltiples. Pero esto es abolido en el 79 con la Constitución del 79 y como les decía al inicio, la Constitución del 79 básicamente ya plantea la idea de autonomía del Banco Central, aunque no logra llevarla a cabo, ¿no? En el 92-93 de alguna manera es decir,
cerrar todos los loopholes. Es decir, si había un loophole de interpretar esta autonomía, pues lo cerramos y decimos como que no, en la Constitución no puedes hacer, prestar al Estado, no puedes tener tipos de cambio múltiples, es decir, como bien detallado en términos de política monetaria la Constitución peruana, lo que es curioso. Ok, finalmente para cerrar quería ver cómo esto rebota de alguna manera en legalidad, legitimidad y poder. Y como también el caso colombiano, bueno, no he puesto he puesto otra cosa. Bob. Eh, bueno, he puesto esto, pero podría haber puesto también primero la inflación, ¿no? Es un caso exitoso de control de la inflación. Y si el mandato del Banco Central es la inflación, pues es un caso de éxito del Banco Central. Entonces, además de todo este temas de legalidad, lo que hace el Banco Central es legal, pero también ha generado cierta legitimidad del Banco Central como institución debido a estos éxitos. Y eso se refleja interesantemente también en la nivel de la población, es decir, hay alta aprobación al Banco Central como institución, al presidente del Banco Central como funcionario, y obviamente este es un clima de declive de toda otra institución, en el caso peruano, el Banco Central como queda ahí como una figura bastante importante. Y eso refuerza su poder también, ¿no? Es decir, no solamente está este poder anclado en la legalidad, sino también en un poder simbólico y en una legitimidad social y política que lleva también a no solamente a la institución, sino al propio presidente que ha sido reelegido una, dos, tres veces. Julio Velarde es una figura que va a estar 20 años en el puesto y genera sobre todo también una tensión sobre los políticos, que toda especie de crítica o intento de no reelegir a Velarde ha generado crisis en los mercados y presión mediática y de las élites bastante fuerte y hasta de izquierda a derecha todos han tenido que reelegirlo. Y ahora parece que ya quiere irse, se quiere retirar Velarde y quieren que se quede. Igualmente es siempre un tema de conversación importante. Y acá, para cerrar, esto lo digo en un nivel también es un caso sociológico muy interesante, el caso Perón, en que un funcionario, un banquero central, no muy carismático, se ha vuelto una figura decisiva en el imaginario peruano, ¿no? Eso lo podemos ver en memes, por ejemplo, cuando hay una crisis, va a aparecer Velarde ahora con AI como una especie de figura que sostiene al Perú, el hombre que mantiene estable al Perú, hay TikToks de gente hablando sobre eso, tienen también críticas a Bolivia, nomás que y hay esta especie de competencia, lo único que los peruanos quizás podemos ganar últimamente, porque en el fútbol ya no se puede, y en otras cosas tampoco nos va tan bien. Hay esta especie de competencia de monedas en las redes y critican a los bolivianos, o un chileno reaccionando a cómo ha superado el récord de inflación Perú, o dándole lecciones a Argentina y a Milei de cómo deben funcionar las cosas. Y hay esta sensación curiosa nuevamente que creo que debería ser más estudiada y qué consecuencias tiene eso para una democracia en que esta figura del banquero central y del Banco Central adopta este nivel de, bueno, geografía, ¿no? Es digo que a veces me parece que no tenemos que preguntarnos qué puede ser el Banco Central por uno mismo, sino que puede hacer uno por el Banco Central, ¿no? Esa sería la situación. Y es interesante, sobre todo, por esta gran pregunta en el caso peruano de la paradoja peruana, ¿no? Que es inestabilidad política y estabilidad macroeconómica, ¿no? Pero hay un tercero en discordia que es también inestabilidad en términos de desarrollo, de políticas de desarrollo. Y usualmente la lectura es que lo bueno lo hace el Banco Central y lo malo lo hace la política, ¿no? Pero creo que también es importante preguntarnos, claro, cómo se puede salir de eso, ¿no? Y cómo se puede como mejorar las otras instituciones, cómo se puede, por ejemplo, esta dependencia que hay con el Banco Central peruano, y no solamente por el Banco Central peruano, sino por su presidente, qué consecuencias puede tener en el futuro de la democracia, ¿no? Porque eventualmente va a tener que irse, eventualmente va a tener que haber un cambio, ¿no? Es decir, el Perú está preparado en términos institucionales para lidiar con eso. Eh, ¿Cuáles son las externalidades de tener un Banco Central tan poderoso que no estamos viendo porque estamos claramente capturados por esta fascinación
con Velarde, ¿no? Y con el Banco Central. Pero bueno, esas son preguntas que creo que son interesantes también para la investigación y acá dejo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Stefan. Fueron, pero precisos 20 minutos. Em, bueno, yo creo que han sido tres grandes presentaciones de los casos, de estos casos de los bancos centrales en la región y que comparten muchas cosas con el Banco Central chileno, ¿no? Entonces, más allá de su origen histórico, sobre todo Perú, Colombia, Chile en la misión Kemmerer, ¿no? Y en este diseño original, pero lo que escuchamos ahora también con el gran prestigio que tiene esta institución, ¿no? Que ha ganado o se ha ganado un lugar en el marco también de economías latinoamericanas que son altamente desiguales y que hemos tenido y que estamos teniendo problemas políticos importantes de inestabilidad y al parecer esta institución sería la que como la técnica que nos salva, ¿no? La idea de los expertos y la técnica y como planteaba finalmente Stefan, ¿no? La paradoja que implica eso, ¿no? Yo tengo algunas preguntas particulares para cada uno de ustedes. Pero antes también les dejaron una pregunta. Vicente Bustos nos dice, ¿el desarrollo de los bancos centrales se encuentra intrínsecamente vinculado al desarrollo del neoliberalismo a propósito de los desafíos actuales? ¿Puede vincularse a otros objetivos de sustentabilidad u otros, ¿no? A propósito, también dice la autonomía de los bancos centrales, sin perjuicio de los argumentos que existen para justificarlos. ¿Cómo conciliar su funcionamiento con las actuales tensiones en relación con los poderes democráticos? ¿No? Entonces, podríamos quizás partir con el tema de la autonomía, que en el fondo la autonomía respecto de quién, porque bien sabemos que también al parecer, o sea, no al parecer, sino que desde el inicio es necesario, o desde el inicio de su diseño es necesario pensar en una institución que es capaz de tomar estas decisiones de generación de dinero, de crédito, política monetaria, política crediticia, cambiaria, etcétera, pero también no solamente protegido de interferencias políticas, sino que de la banca privada. Entonces, por una parte, el tema de la autonomía y el tema también de los mandatos, ¿no? El caso de Brasil me parece muy interesante contrastarlo con el caso colombiano, con el caso peruano, en cuanto Pedro nos presentaba esta idea, al parecer de los 2000, en el 2000 del Banco Central de Brasil, en el cual pudo conciliar ser un banco que orientaba el crédito hacia políticas de desarrollo industrial y a la vez mantener la idea, o sea, el mandato como estabilidad de los precios, el control de la inflación. Y ahí para Pedro específicamente, en algún momento mencionabas que los bancos, hubo una privatización de banca, pero finalmente se deja al parecer, por este desarrollo que se da en el 2000, existe todavía bancos públicos en Brasil y la relación entonces de la banca del desarrollo con el Banco Central. Esa es más o menos mi pregunta. Y para Constanza, una pregunta muy como detalle. La misión Kemmerer, tengo la impresión que no se pronuncia, los primeros bancos centrales de la región no se pronuncia respecto de un mandato específico. Por ejemplo, en el caso chileno, la ley orgánica que crea el Banco Central no dice nada respecto del mandato. Entonces, es más bien una construcción o una interpretación que se ha dado ex post de cuál es de que el mandato es la estabilidad de la moneda o de los precios, pero no había algo como dirigido. De hecho, Kemmerer como lo deja más bien abierto y ambiguo, ¿no? Em, Eso, por ahora podríamos partir. Si quiere, partimos con Pedro, Constanza y Stefan. Perdona, no escuché una pregunta para mí. Creo que me distraje.
o no No, hubo. la pregunta general respecto de la relación de, bueno, hay varias preguntas, No, pero no está bien, está bien. Solo de la autonomía en ujú, relación ya, con la banca y mandatos. con los mandatos, sí. Okay, so I will start with your question, Paula. The 90s process, the banking reform in the 90s, was responsible for privatizing all the state level public banks, extinguish or privatizing all the state level public banks, but the federal level public banks, not all these banks are development banks. They are multiples banks. Bancos múltiplos is the legal form of Banco do Brasil and Caixa Econômica Federal. But there is still one public bank, there's a development bank that is BNDES, and each of these these public banks that are at the federal levels have a specific role in historically funding different sectors. Caixa Econômica Federal Infrastructure, Banco do Brasil Agriculture, and BNDES, industry, the industrial policy. So they were kept alive throughout the 90s, and they were revived throughout the 2000s with Lula's and Dilma's government that established subsidized credit for these different sectors. So that's why, although there was a process of centralization with the reforms in the 90s, they could go back or come back and gain a renewed role throughout the Dilma's and Lula's government. I'm not sure if I have to go to these two questions in the Q&A, or if I can just stop here and give the opportunity to Constanza and Stefan answer as well. Podemos seguir con Constanza, Estefan, y al final puedes tocar esos puntos. Constanza, estás muteada, estás silenciada. Listo, ya. Ok, bueno, respecto de la pregunta, pues digamos que básicamente el encargo que se le hizo a la misión Kemmerer fue hacer un estudio del comportamiento de la economía, de lo que estaba sucediendo en la economía colombiana, y con esa base, con base en los resultados de ese estudio, proponer una remodelación, que es la palabra que se utiliza, de los sistemas monetario y fiscal, digamos, para atender a esta situación caótica que se tenía tanto en relación con la circulación de la moneda o de los diferentes instrumentos monetarios, como con el gasto público. Digamos que básicamente entonces lo que hizo la misión fue, tuvo, digamos, la recomendación que era, como decía un historiador, a problemas iguales los resultados tienden a ser parecidos. Y entonces la propuesta era generar unas instituciones en los países que hicieran, que sirvieran, ¿cierto?, para hacer la organización de la emisión de la moneda. Y con ese digamos, con esa base, entonces poder establecer este Banco Central para estabilizar la economía y, pues, digamos, ir hacia una senda de desarrollo. Esa sería como la respuesta corta a la pregunta. Gracias, Ok, Constanza. ya, sí. Um, hmm.
Ya, como voy a quizás responder un poco las preguntas que están ahí, que era lo que estaba pensando, y luego lo vinculo con lo de autonomía y mandatos. Sí, en el caso peruano queda bastante clara la relación entre el Banco Central en su actual eh, diseño y, digamos, el neoliberalismo como lo conocemos de la manera más común, ¿no? Es decir, los 90 y las transformaciones en el mercado de capitales internacional, la fuerza del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington. Es decir, hay una relación muy marcada. Pero también es verdad que había estas demandas de autonomía y de independencia tienen un largo recorrido, que tienen varias encarnaciones, no todas neoliberales. ¿Ya? Entonces ahí tienes algo que va por ahí también, que es más complejo que, digamos, no es solamente una función del neoliberalismo. Y quizás la variedad también que podemos encontrar en las que se institucionaliza la independencia y autonomía de los bancos centrales, en Latinoamérica nomás demuestra también que hay distintas historias sucediendo aquí, en cosas, temas de los propios países, en relaciones. Y eso quizás nos relaciona también con el tema de autonomía, respecto a qué, y por eso quise hacer esta mención histórica, ¿no? De cómo se entendía autonomía en los 30 más en relación con los bancos privados, porque en el caso peruano, por ejemplo, 1922 es cuando se funda el Banco de Reserva del Perú, que sería el Banco Central en su primera encarnación, que fue la idea de seguir las recomendaciones de las conferencias de Génova, para también poner un orden a un caos, a una anarquía monetaria, como el caso de Colombia. Y se logra cierta unificación de estos bancos más importantes que generan o que producen junto con el Estado este banco de reserva, que tiene cierto capital y que tiene ciertos derechos para redescuento de los demás monedas. Entonces se crea una especie de signo monetario unificado. Y ahí lo que pasa en los siguientes 10 años es que se genera una situación de mucha, digamos, emisión, pero para demandas de los privados, de los bancos privados. Es interesante, es una situación de creación, un buen ejemplo de la teoría endógena del dinero, ¿no? En que como son los privados que están generando dinero y el Banco Central sirve ahí para hacerlas fácil de alguna manera. Y eso genera las críticas, por un lado, que llevan a cierta más a esta misión Kemmerer, que genera un concepto más restrictivo de un banco central, restrictivo en que les cierra un poco el caño a estos bancos privados, tienen menos poder para poder decir eso. Pero por otro lado, había otro, en los años 20, otro mandato que venía del lado del Estado, que era el inicio de este interés de desarrollo, de crear infraestructura, y de crear banca de desarrollo también, en el caso peruano. Y eso también querían un banco central de desarrollo, y tienes por un otro lado los bancos que quieren tu tema, tienes el Estado que quiere esto. En los 20 se soluciona básicamente con préstamos de Estados Unidos a por mayor que resuelve el problema al Estado, pero cuando se seca, hay también la necesidad de crear banca de fomento que se termina creando en los años 30, 40, pero no llegan a la escala quizás del caso brasileño o otros casos en que son como grandes operadores. Y en el caso peruano, a diferencia del caso brasileño, en donde de alguna manera quedan ciertas estructuras y cierta memoria institucional de cómo utilizar la banca de desarrollo, después de los 90, en el caso peruano se cierra y se tira cal, de alguna manera, es decir, para que nunca vuelvan a hacer. Si hay realmente una operación de reforma fortísima para que sea muy difícil realmente ir hacia atrás. Esa era la idea un poco de las reformas de los 90, que sea muy difícil ir hacia atrás. Stefan, me parece ese último punto muy interesante porque que es lo que pasa en Chile en la actualidad, ¿no? Es la misma sensación de que, digamos, el Banco Central siempre ha tenido un solo mandato, y no tiene mucho que ver con la idea del desarrollo, o más bien que si tuviese que ver con el desarrollo o con una política industrial, con una política crediticia, terminaríamos reviviendo temas inflacionarios. Entonces, Ujú. esa es la relación más. Y lo que nos lleva también a la fragmentación a la cual se refería Pedro, y lo que uno puede percibir es que existe una cierta fragmentación de los poderes, respecto del poder financiero, del poder regulatorio financiero, la política crediticia, la política monetaria, ¿no? Y la pregunta acá sería, ¿cómo ven ustedes, digamos, considerando
las particularidades económicas de cada uno de nuestros países, esta fragmentación, si la ven, cómo en el fondo está considerada en el diseño institucional, ¿no? La fragmentación entre las distintas políticas monetarias, crediticia, regulación financiera, ¿no? Eh, ¿Y se entiende, Pedro? ¿Sí? Porque Pedro, yo entiendo que tú tienes una visión más crítica de esta fragmentación, pero también me gustaría escuchar a Constanza Stefan. Y a Stefan me quedó pendiente preguntarte por la incertidumbre estratégica que mencionaste respecto de la intervención cambiaria, ¿no? Y finalmente, si se pueden referir, pero muy corto, a los tipos de control que en sus respectivos países tiene el Banco Central. Es decir, si pueden ser removidos por el Parlamento o por el Poder Judicial, en el fondo, para hacer un cierre más bien de tema de diseño institucional comparado. Muchas gracias. I will be very short on this. As I said, recently the process following Dilma's impeachment, the process in Brazil was one of uh, growing centralization in the Brazilian central bank. And this is something that I couldn't go further, but since 2016, central bank is promoting now a more market-based finance in Brazil, trying to boost capital markets and this kind of decentralized finance in Brazil more than a bank-based finance. And in this sense, the all these policies, credit, monetary exchange, are more centralized in the central bank right now. But as the public banks are still alive, and there is always the possibility of using politically these institutions. This is something that Lula is trying to revive again, but now this is still in a very slowly fashion. and and yeah, that's what I would say right now. Pedro, y el tema del control de la Oh, remoción. okay. Until this 2021 law, the president and directors could be removed by the president anytime. There is no formal guarantee, but now president can remove with the approval of the Congress. So yeah, that's the way. But there is the president have to justify a malfeasance or something like that. Yeah. But this is a very recent development in the Brazilian case. As the autonomy, as Stefan was showing, is a very high autonomy since the 90s, but this was a very de facto autonomy more than a formal autonomy in the sense that the mandates are preserved from the any kind of interference or intervention from the president or Congress or judicial decision. Gracias, Pedro. Constanza. Bueno, respecto de la primera pregunta sobre la dirección del crédito y esto que el profesor Stefan llamaba la banca de desarrollo, en el caso del Banco de la República de Colombia hubo una reforma, en la reforma del año 51, se le establecieron al banco funciones específicas en términos de la canalización del crédito de fomento. Era la forma como el gobierno entonces canalizaba recursos. Esto duró hasta el año, digamos, los siguientes años,
yo diría que hasta la Constitución del 91, en que había una función importante del banco en canalizar recursos de banca multilateral o de fondos financieros que iban dirigidos, fondos que se crearon específicamente para el desarrollo de los sectores específicos, industrial, agropecuario, urbano, estaba el territorial, etcétera, cada uno de ellos con un fondo específico y los fondos se canalizaban a través del Banco de la República. Esa función, digamos que en el momento en que se nacionaliza el banco y digamos cuando se cambia, el banco se nacionalizó en el año 73 y digamos la función de control monetario del crédito y de los cambios internacionales, bueno, digamos del control monetario, del control de la moneda y del crédito que pasó a la Junta Monetaria en el año 63, pero digamos que todo el tema de la banca de desarrollo continuó a través de instituciones bancarias de segundo piso, como las llamamos acá, que son quienes hacían las operaciones de redescuento. Y digamos que de alguna manera en la Constitución del 91 es cuando se establece ya ese rompimiento, porque básicamente todo el tema del crédito pasa a ser del mercado. O sea, en el esquema de apertura, que es de la cartilla del Consenso de Washington, es básicamente el banco se dedica únicamente o primordialmente, de acuerdo con lo que dije antes, al control de la inflación. Entonces, digamos que no se vería como en este momento, pues es claro, ¿cierto? El crédito se maneja por el mercado. Hay una parte que se maneja por estas instituciones de segundo piso, que es lo que llamamos crédito pues que entraría dentro de la banca de desarrollo. Y digamos que parte de la banca especializada en los años 50, que hoy en día todavía tenemos estas instituciones, fue la creación de corporaciones financieras que eran las que manejaban el crédito de largo plazo. Entonces, los bancos comerciales, en esta banca especializada, los bancos comerciales manejaban o manejan el crédito de corto plazo y toda la parte que corresponde a inversión y crédito de largo plazo se trabajaba a través de otros establecimientos de crédito que también están, pues obviamente clasificados allí, que son las corporaciones financieras, que son privadas, ¿cierto? Hoy en día las que quedan son privadas. Y pues digamos que posteriormente está pues todo el desarrollo del mercado de valores y ahí entraría pues digamos como todo el desarrollo de la inversión y del crédito de largo plazo, pues o digamos de la canalización de recursos de largo plazo. Entonces pues digamos que no se vería como tanto o como una tensión en ese aspecto. Y en relación con los bancos, pues digamos que ya la organización del sistema bancario, organizado como lo dije antes, desde el año 23, reformas importantes en la organización de la banca, tal vez podríamos decir recientemente en los años 90, 2000, por ejemplo, la expedición de la ley de conglomerados, digamos, todo el tema de adopción de los estándares internacionales de control de riesgo, que son los estándares de Basilea, pero es una situación muy organizada. El Banco de la República obviamente es autoridad. El Banco de la República entra además dentro de toda la estructura de defensa del sistema financiero en caso de crisis, que ha funcionado muy bien, ¿cierto? El tema funciona muy bien, se coordina muy bien con los otros puntales de este tema de manejo de crisis y digamos que no vería yo como una fragmentación allí. Y respecto de la pregunta respecto del control del banco, bueno, lo primero es que la Junta Directiva del Banco de la República, al igual que en el caso peruano, tiene 7 miembros. 5 de ellos son nombrados por el presidente de la República, son miembros de dedicación exclusiva. 5 de ellos son nombrados por el presidente de la República, pero en periodos diferentes, de manera que es como siguiendo un poco pues digamos, esta estructura de independencia que viene pues de la regulación americana de Estados Unidos en el sentido de que no haya mayoría digamos que no haya una dependencia, por decirlo así, entre los directores del banco y el gobierno, pues el gobierno que en ese momento está en el poder, sino que se van rotando, ¿cierto? Y se van eligiendo, por cada presidente se va eligiendo una parte de la junta, esos son 5. El ministro de Hacienda, que es un caso como especial,
porque el ministro de Hacienda es parte de la Junta del Banco de la República. Ahí es donde se hace parte de la coordinación también. Es un elemento importante para este tema de la coordinación y del balance entre la función del banco y la coordinación con las demás autoridades económicas. Y por último, el gerente del Banco de la República, que pues digamos que ya tiene en este momento 2 periodos. Y la pregunta de cómo se puede remover entonces a un director del banco. El artículo 35 de la Ley 31 del 92, que es la estatutaria del banco, establece que se puede remover por faltas absolutas, es decir, por ejemplo, por muerte, la renuncia aceptada, la destitución por sentencia de autoridad competente o la ausencia injustificada a más de 2 sesiones continuas, según lo que establece el artículo, lo que establece la ley. Eso sería en cuanto al control de los directores. Y en cuanto al control del banco en sí, está la superintendencia financiera, porque entra dentro de todo el esquema de supervisión del sistema financiero colombiano, que la ejerce el presidente de la República, pero la delega en el superintendente financiero de Colombia. Y está el control político, porque el banco debe presentar 2 veces al año, debe presentar informe al Congreso. ¿Cierto? Y pues obviamente allí estaría pues aparte de las discusiones que he planteado, se hacen realmente en el Congreso, ¿cierto? De cuál es la función del banco, de si debería ser solamente control de inflación o debería tener un mayor peso en sus objetivos en temas de empleo y crecimiento, inversión y crecimiento, etcétera. Ese sería como el planteamiento. Perfecto, entonces se mantiene una superintendencia, o sea, el Banco Central está bajo la superintendencia financiera. La superintendencia tiene funciones de supervisión del Banco de la República, sí, señora. Ya, gracias. Stefan, y por último, en tu respuesta, ¿crees tú que Velarde podría ser un candidato presidencial? ¿Se podría transformar en un candidato presidencial luego de dejar el Banco Central? Ese sería un... Mm. Eso desearían mucho, sin duda. Se está en las redes, se ve bastante y yo creo que no lo conozco personalmente, pero he estado en los círculos de gente que lo conoce y yo dudo que lo haga, dudo que lo haga, sinceramente. Parece que sí, parece que quiere descansar. Sí, pero bueno, ya se verá. Sí, no, no es recomendable. Ser presidente en Perú es uno de los trabajos más peligrosos que existen en Latinoamérica. Todos están en la cárcel o se han suicidado. Uy, Pero sí. bueno, sí. Bueno, voy a tratar de responder rápido. Es muy interesante la pregunta sobre sostenibilidad también que está ahí de Vicente Bustos, pero no voy a poder responderla, pero es un tema interesante. Entonces, sí, el tema de fragmentación y coordinación, en el caso peruano, obviamente, eh, la idea era demostrar que no se coordina con el fisco cuando se hizo la reforma de los 90. Y Velarde muchas veces se jacta de que dice que le preguntan sus colegas de otros países cuántas veces se reúne con el ministro y él dice jamás. Jamás, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? De que es esta especie de isla de eficiencia y aislada de toda presión. Por otro lado, hay coordinación y sobre todo eso se hizo mucho más patente cuando hay crisis y la crisis del COVID mostró momentos de coordinación importantes. Este proceso de Reactiva Perú, que lo mencioné rápidamente, fue un programa algo bastante heterodoxo para el Banco Central peruano de inyectar básicamente dinero a través de préstamos garantizados por el Estado, una coordinación entre el Estado y el Banco Central, ¿no? De mantener la cadena de pagos cuando había este lockdown peruano que era sumamente restrictivo, ¿no? Que hundió, digamos, la economía un 30% en un trimestre. Entonces tenías que tener esta operación. Justo acaba de salir un libro que no le he podido chequear, pero es interesante, del propio Banco Central evaluando cómo le fue este programa. Eh, Hay pocos trabajos independientes sobre ese tema, que sería bueno que aparezcan pronto. Luego, sobre el tema de la incertidumbre estratégica, bueno, eso es una forma de hablar de lo que conlleva la estrategia monetaria del Banco Central peruano, que se conoce como flotación sucia. Esto significa que el Banco Central peruano, en los 90 ya, cuando estabilizaron la moneda, no lo hicieron como Argentina u otros países que mantuvieron un tipo de cambio fijo, un ancla nominal,
y de ahí eso le permitía de alguna manera mantener la inflación con esa ancla nominal, si no Perú flotó el tipo de cambio en el 90, lo que generaba el riesgo de alta volatilidad y problemas, pero hicieron un ajuste restrictivo que el de Milei palidece, ¿no? Era un shock muy fuerte de reducir el Estado y control fiscal y control monetario, que hundió la economía, pero mantuvo la inflación baja y la volatilidad finalmente se logró manejar. Y cuando Perú empezó a tener más reservas internacionales por el boom comercial y maniobras del propio Banco Central para recircular fondos esterilizarlos en el Banco Central, empezó a utilizar estas reservas acumuladas para mantener el tipo de cambio, sin decir que están manteniéndolo en 3.5 nada, pero para tratar de la volatilidad hacerla más manejable, porque es verdad que es volátil un tipo de cambio flotante y puede ser bastante peligroso. No hay un reconocimiento en mandatos de tipo de cambio, pero sí en los modelos de inflation targeting y las conversaciones uno puede ver que hay una preocupación. Es decir, que en la venta y compra de reservas internacionales por parte del Banco Central no se hace basada en principios totalmente técnicos, digamos, de mantener cierta administración de los flujos. Hay respuestas, hay como leaning against the wind. Con respecto. Y lo interesante de la incertidumbre estratégica es esa, ¿no? Es que los especuladores no saben si va a defender o no el tipo de cambio. Esa sería la idea. El Banco Central podría dejarlo flotar mucho más o no. Lo interesante de eso también es que hay un espacio en que no hay accountability, digamos. Es decir, cómo se puede decir que es el inflation targeting o depende de la interpretación de los bancos centrales, depende de los modelos que se crean dentro del Banco Central para saber cuándo se tiene o no que hacer eso. Es muy interesante. Sería bueno estar en la cocina y a ver cómo se toman esas decisiones. Y finalmente sobre los tipos de control, lo mencioné brevemente en la exposición, ¿no? Hay este proceso de destitución basado en for cause, ¿no? Una falta grave que debe haber cometido. Falta grave sería, por ejemplo, prestarle al Estado o haber roto una de esas prohibiciones, sobre todo. Se intentó hacer un proceso de ese tipo por no tener la colegiatura en el Colegio de Economistas en una época a unos directores, pero no llegó a buen puerto. Igualmente tienes que tener 2/3 del Parlamento para hacerlo. Hay control también, como imagino que todos los casos, accountability, que la doctrina de Central Bank Independence también te dice, que tienes que ir a mostrar, tener tu reporte de inflación e ir a al Congreso a explicar, ¿no? Esa sería como la forma, lo formal. Lo interesante también es la práctica, es que últimamente lo que tienes es que Velarde va al Congreso y después de esos encuentros con algunos congresistas, la prensa destruye a los congresistas por haber hecho preguntas que no debieron haber hecho, ¿no? Por no entender lo que el Banco Central significa. Y sirve, y es muy interesante, porque eso es algo que va desde la derecha a la izquierda, ¿no? Es como esta especie de gran crítica a todos los congresistas porque son como realmente no verdaderos políticos o son básicamente criminales, pero se genera esta lectura también de que ese control no debería existir, ¿no? Y que no deberían estar haciéndole preguntas a Velarde, cómo se han atrevido. Y hay eso, ¿no? Y eso quizás, yo siempre trato de pensar, ¿por qué hay esta presión mediática tan fuerte y extra, digamos? Quizás se deba a que hay este tema en el diseño de la independencia peruana que depende mucho es decir, es muy robusto, pero está atado a los periodos presidenciales y a las elecciones. Es decir, sí hay una mayoría en un año pueden literalmente cambiar todo el directorio, ¿no? Entonces hay siempre ese riesgo de que cada cambio presidencial puede haber algo. Entonces tiene que haber esta especie de soporte, presión mediática del poder fáctico para mantener eso, ¿no? Se trató de cambiar el nombramiento de los directores para hacerlo así staggered, como el caso de la FED o de Colombia en el 2007-2008, pero se frustró. No me queda claro por qué se frustró, pero hay esa situación de que están relacionados los periodos presidenciales, congresales y también del directorio completo del Banco Central.
Bueno, con esto, bueno, les doy las gracias a los tres expositores por sus presentaciones. Muy interesante conocer lo que está pasando en los bancos centrales en la región. Y espero que esto también sea como un inicio de poder tener encuentros eh, como digamos, dentro de la región, compartir con, experiencias de otros bancos y seguir con el diálogo, ¿no? Para poder también comprender quizás las particularidades que necesita un diseño para los tipos de economía de Latinoamérica y no simplemente quizás seguir adoptando estos modelos que vienen de los grandes bancos centrales de las economías dominantes del mundo. Pero muchas gracias por su tiempo y por sus presentaciones y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Paula, y a la Muchas Universidad de gracias. Chile por esta Muchas invitación. Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao. chao. Chao, chao.